nos dice lo siguiente, ¿no? Se tiene una mezcla de agua y un líquido X, ¿no? Tenemos una mezcla de dos líquidos, ¿no? Se tiene una mezcla de agua y un líquido X. El volumen de la mezcla es 20 ml, ¿no? O sea, el volumen de la mezcla del agua y el líquido X, ¿no? Es 20 ml. Si el volumen del líquido X es la cuarta parte del volumen de agua, ¿no? Hay una relación de volúmenes ahí, ¿no? De los componentes. Él dice, si el volumen del líquido X es la cuarta parte del volumen de agua y la masa del agua es 40% de la masa total, ¿no? Determinar la masa del líquido X. ¿Ya? Esa es la interrogante. ¿Listo? Entonces, imagínense, se tienen dos líquidos, ¿no? Agua y un líquido X, cualquier líquido, puede ser alcohol, ¿no? Cualquier otro líquido, un líquido X cualquiera. Tenemos una mezcla de dos líquidos, agua y un líquido X, en donde el volumen de la mezcla es 20 ml. ¿Listo? Entonces tenemos el volumen de la mezcla, 20 ml. ¿Ya? Si el volumen del líquido X es la cuarta parte del volumen de agua, eso lo expresamos en una ecuación, ¿no? El volumen del líquido X es la cuarta parte del volumen de agua, ¿ya? A va a representar el volumen de agua, ¿no? Y la masa del agua, ¿no? La masa del agua es el 40% de la masa total. Entonces hay una relación entre la masa del agua y la masa total. Nos dice que la masa del agua es 40% de la masa total. Este 40% lo dividimos entre 100 para tener una relación en tanto por uno, ya no en porcentaje. O sea, 40 entre 100 es 0,4. Entonces, en otras palabras, la masa del agua va a ser 0,4 veces la masa total, ¿no? Tal cual os dice aquí. Ya no en porcentaje, sino en tanto por uno, ¿no? Y la masa de agua es el 40% de la masa total. O sea, la masa de agua va a ser 0,4 de la masa total. O sea, 40 dividido entre 100 es 0,4. Entonces, determine la masa del líquido X. ¿Cuál es la masa del líquido X? Es la pregunta. ¿Listo? Esta masa total, ¿no? Va a ser debido o va a ser la suma de dos masas, ¿no? La masa del agua más la masa del líquido X. Una primera relación nos dice que la masa de A es 0,4 veces la masa total, o sea, el 40%, ¿no? Si tienes simplemente dos líquidos, si uno de ellos es 40%, los restantes al 100%, que es 60%, los restantes al 100%, que es 60%, va a corresponder a la masa del otro líquido, ¿no? O sea, la masa de A es 0,4 veces la masa total. Solo tenemos dos líquidos, A y el líquido X. Entonces, los restantes al 100% o los restantes al 1, ¿no? Si estamos hablando en fracción, 0,4 de la masa total. Los restantes a 1, que es 0,6, va a ser la masa de X, ¿no? Entonces, la masa del líquido X va a ser 0,6 de la masa total. Es lo restante, ¿no? A la fracción al 1, ¿no? O al 100%, ¿no? 40%. Lo restante va a ser el 60%, va a corresponder al líquido X, dividido entre 100 va a ser 0,6, ¿no? 0,6 de la masa total. Entonces, eso se puede obtener, ¿no? En las mezclas, ¿no? Si tienes simplemente dos componentes, entonces esto es 40%. El 40% va a corresponder a A de la masa total, ¿no? Entonces, el restante del 100% va a ser el 60%, va a corresponder al otro líquido que es X, ¿no? De ahí obtenemos que la masa del líquido X va a ser 0,6 de la masa total. ¿Listo? Ahora despejamos de la ecuación 2, ¿no? A este le vamos a llamar la ecuación 2. Despejamos a qué es igual la masa total, ¿no? La masa total va a ser igual a la masa de A sobre 0,4, ¿no? Esto viene de la ecuación 2. Esto de acá, ¿no? Viene de la ecuación 2, despejando la masa total, ¿no? De la ecuación 2 obtenemos que la masa total, despejando esto, va a ser masa de A, este que está multiplicando 0,4 pasa a dividir, ¿no? Sobre 0,4. Esto viene de la ecuación 2 y le llamamos la ecuación 3.
Y la ecuación 3 vamos a reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no? Donde tenemos la masa de X, ¿no? Entonces, en vez de masa total, según la ecuación 3, la masa total es masa de A sobre 0.4. Entonces, eso hacemos, ¿listo? La masa de X, ¿no? En esta ecuación reemplazamos, masa de X va a ser 0.6 de la masa total, pero la masa total, según la ecuación 3, es masa de A sobre 0.4. ¿Listo? La ecuación 4 nos va a permitir calcular la masa de X. ¿Ya? Esta ecuación nos va a permitir calcular la interrogante, la masa de X. La masa de X va a ser 0.6 por la masa de A dividido entre 0.4. Entonces necesito conocer la masa de A. Entonces voy a calcular la masa de A y con la ecuación 4 voy a calcular la masa de X. Y con eso queda solucionado el problema. ¿Y cómo calculo la masa de A? Voy a calcular con esta ecuación. ¿Listo? El volumen de la mezcla, ¿no?, va a ser igual al volumen del componente A más el volumen del componente X, ¿no? ¿Listo? O sea, suma de volúmenes, ¿no? O sea, el volumen total o el volumen de la mezcla es igual al volumen, a la suma de los volúmenes que componen la mezcla. En este caso tenemos dos componentes, el agua que representa A y el líquido X, ¿no? Entonces el volumen de la mezcla va a ser el volumen de A más el volumen del líquido X. En esta ecuación voy a trabajar para encontrar la masa, tomando en cuenta la ecuación 1, ¿no?, que nos dice que el volumen de X es 1/4 del volumen de A. Entonces acá tenemos que el volumen de la mezcla va a ser igual al volumen de A más el volumen de X, pero el volumen de X, según la ecuación 1, es 1/4 del volumen de A. Eso voy a tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, volumen de la mezcla, copio volumen de la mezcla, va a ser igual al volumen de A, copio volumen de A, más el volumen de X, pero el volumen de X es 1/4 del volumen de A, eso pongo acá, ¿no? El volumen de X, estoy poniendo que es 1/4 del volumen de A. Entonces acá puedo sumar, ¿no? Es una suma de quebrados, ¿no? El volumen de A más 1/4 del volumen de A, o sea, estamos sumando 1 más 1/4, ¿no? Aquí hay un 1 más 1/4. Entonces, esta suma de quebrados de 1 más 1/4 es 5/4, ¿no? Entonces, el volumen de la mezcla va a ser 5/4 del volumen de A, ¿no? Estamos sumando. ¿Listo? Conozco el volumen de la mezcla, 20 ml. De acá puedo obtener entonces el volumen de A, despejando. Entonces, el volumen de A va a ser este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el volumen de A va a ser 4/5 del volumen de la mezcla, o sea, de 20 ml. Puedo calcular entonces el volumen de A. Entonces, eso hago. Calculo el volumen de A. Va a ser 4/5 del volumen de la mezcla, despejando de acá, ¿no? Este 4 ha pasado a multiplicar y este 5 ha pasado a dividir por el volumen de la mezcla. Reemplazo valores. El volumen de la mezcla es 20 ml. 4/5 de 20 ml es el volumen de A. ¿Listo? Hago operaciones. 4/5 por 20, 16 mililitros. Este es el volumen de A. ¿Listo? Tenemos el volumen del líquido A. Pero para calcular la masa de X, no requiero el volumen de A, requiero la masa de A. Pero ya tengo el volumen. Y recuerden que A representa al agua. O sea, tengo el volumen del agua, que es 16 ml. Puedo determinar su masa, ¿no? Porque requiero la masa. Les decía que con la ecuación 4 voy a determinar la incógnita, que es la masa de X. Entonces, puedo determinar la masa. ¿Cómo determino la masa? Si ya tengo el volumen de ese líquido, ¿no? El líquido A, que es el agua, con la densidad, ¿no? Hay una relación. La densidad relaciona la masa con el volumen. Se sabe que la densidad del agua es 1. Entonces, puedo calcular esta masa, ¿no? Entonces, sabes que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser densidad por volumen, despejando de acá, ¿no? Quiero determinar la masa. La masa va a ser densidad por volumen, ¿no? Este volumen pasa a multiplicar. La masa va a ser densidad por volumen. Entonces, quiero calcular la masa del agua. Tengo la densidad del agua, que es 1, tengo su volumen, que es 16. Voy a reemplazar valores. Entonces, la masa del agua va a ser su densidad, que es 1,
1 gramo sobre mililitro, por el volumen que ocupa este, que es 16 mililitros. Entonces los ml con los ml se cancelan, ¿no? Y nos va a dar la masa en gramos. Va a ser 16 gramos. O sea, en el agua, como su densidad es 1, para el agua, la densidad, como su densidad es 1, su masa y su volumen son equivalentes, ¿no? Si el volumen es 16 mililitros, su masa va a ser 16 gramos, ¿no? ¿Esto? Por su densidad, ¿no? Que es 1. ¿Esto? Entonces ya tengo la masa de A, ¿no? 16 gramos, la masa del agua. Puedo trabajar en la ecuación 4 para determinar la incógnita, ¿no? La masa de X. Voy a reemplazar valores en la ecuación 4, ¿no? La masa del líquido X va a ser 0.6 por la masa de A. La masa de A es 16 gramos dividido entre 0.4. Entonces, hago operaciones, 0.6 por 16 dividido entre 0.4 nos da 24. La unidad va a ser gramos. Esa es la respuesta, ¿no? La masa del líquido X va a ser 24 gramos. Y con eso se da respuesta a este interrogante.